entrevista y por supuesto ya vamos inmediatamente a aperturar nuestros espacios de análisis. Ya nos acompaña el abogado Carlos Luis Sánchez, experto en materia constitucional y también penalista, ¿no? Con larga trayectoria acá en nuestro país. Y precisamente hay varios temas que se han debatido en la legislatura, varios temas que a esta hora, ¿no? Varios temas que a esta hora pues están en la mesa del análisis nacional. ¿Qué le parece? Pues si arrancamos precisamente con lo que tiene que ver con la Ley Orgánica de Inteligencia, que ya entró en vigencia desde el día de ayer miércoles, no ha sido publicada en el registro oficial número 57, y de arranque la pregunta que cae por su propio peso, ¿no? Hay el establecimiento de nuevos requisitos para los agentes de seguridad, hay una serie de normas que se consideran abogado desde su análisis. ¿Cuál es la primera lectura que le damos pues a este marco legal? Bienvenido. Muy buenas tardes, y sin duda que esta normativa ha causado polémica. No puedo dejar de pensar que hay muchos delincuentes y personas que están aliadas a la delincuencia que están muy preocupados por lo que les puede pasar. Pero tampoco puedo dejar de entender la preocupación de un sector, de los juristas o de los puristas, como les llamo, a aquellos que solamente tienen la costumbre de criticar y de preocuparse por lo inconstitucional o ilegal que puede ser una norma, pero difícilmente responden a estas inquietudes con una propuesta, con una alternativa. Es decir, yo creo que no queda la menor duda que el país necesita soluciones, necesita hacer algo diferente para obtener un resultado diferente. Porque estamos ante una situación extraordinaria y aquello amerita medidas extraordinarias. Sin lugar a dudas. Entonces, ¿cuál es el principio que más ha afectado respecto de esta norma? El principio de la no inviolabilidad del derecho a la correspondencia, perdón, la no inviolabilidad de la correspondencia, en función de que lo que más ha alertado a los juristas que opinan en contra, o a las personas que opinan en contra de esta norma, es que resulta que este cuerpo puede, sin orden judicial, pedir a las concesionarias telefónicas información sobre su ubicación en tiempo real y sobre la información que intercambia usted a través de sus teléfonos y sus computadoras. Obviamente todo esto dentro del contexto, dice la norma, de la delincuencia y respetando principios y derechos fundamentales. Ahora, para aquellos que se preocupan de esto, y no es para menos, de que pueda ser utilizada o mal utilizada como una herramienta de persecución, que es lo que insinúan, porque yo no creo que a nadie le interese o le importe si van a estar persiguiendo y escuchando y siguiendo a los delincuentes. Yo de hecho me voy a sentir más seguro si sé que la policía tiene más herramientas para saber dónde están, qué hacen y prevenir antes que lamentar, porque lo único que hacemos ahora es recoger cadáveres, llegar tarde a estos eventos lamentables donde mueren decenas de ecuatorianos. Entonces, en este punto en particular, que no exista la necesidad de una orden judicial es lo cuestionable, ¿no? Se supone que hay un control, o que debería haber un control judicial previo. Pero ¿qué les recuerdo? El Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Hay un proyecto de ley, el proyecto de ley pasó por un análisis y una discusión en la Asamblea Nacional. La Asamblea le hizo ciertos ajustes y la mandó inmediatamente para su publicación. Como es lógico, el presidente de la República, que fue quien propuso la norma, la publicó inmediatamente en el registro oficial porque era el producto que él había generado y enviado a la Asamblea. Ahora, ¿qué va a ocurrir? La ley tiene que entrar en vigencia. Hay un periodo de carencia, un periodo dentro del cual la ley tiene que entrar en vigencia. Y dentro de ese periodo, quienes estén legítimamente preocupados por una circunstancia prevenida por la norma, bien pueden concurrir ante la Corte Constitucional, por ejemplo. Ya lo harán con toda seguridad. Y la Corte Constitucional en el Ecuador, que es un Estado constitucional de derechos, dará su dictamen sobre la constitucionalidad, la validez o no de estas normas. Así que preocuparse un poco más por la delincuencia que por la normativa que procura combatirla, creo yo que es el norte, darle un voto de confianza al gobierno. Estamos viendo que está haciendo, que está capturando
permanentemente a personas que están vinculadas con la delincuencia organizada. Hay que estar atentos, obviamente, para que en medio de todo esto no se produzcan abusos. Correcto. Pero para eso está un sistema que debe empezar a funcionar. Pero resulta que es ese sistema el que no funciona. Son jueces que lamentablemente y fiscales que lamentablemente están involucrados justamente en la dinámica de la delincuencia, para permitir la impunidad, para permitir que los delincuentes que cometen delitos, que además cometen delitos graves, le quitan la vida a personas sin asco, secuestran, extorsionan, y a esos delincuentes los fiscales y los jueces de alguna u otra manera les terminan permitiendo entrar y salir de las cárceles. Ya vamos a seguir profundizando en aquello, pero no puedo dejar de hacerle una pregunta, ¿no? ¿Por qué se da esto, no? Esa condición de diversos sectores, de gente que salta enseguida. O sea, a ver, entendemos esto, una situación extraordinaria, nunca vista. Es difícil tener una receta, tener un manual para poder decir, ponemos en práctica esto, porque simplemente nunca el Estado, nunca la sociedad se ha visto presa de una arremetida tal, ¿no? De la criminalidad. Pero ¿por qué la gente salta? Gran parte de los sectores, de diversos sectores. Yo creo que hay mucha ignorancia y sin duda una desconfianza generalizada. Hemos vivido en un país que está polarizado entre correístas y no correístas. De hecho, estas elecciones... Lo político tiene mucho que ver con todo esto. Obviamente. Aparentemente hay personas que pues votaron por Daniel Noboa en función de que era la opción que le podía ganar al correísmo. Un gran sector. Y hay otro gran sector que permanece aún convencido de que el correísmo por ahí era una opción o era la opción para que el país pueda seguir adelante. Ya vimos quién ganó y quién perdió. Correcto. Hemos también presenciado quién ha logrado la mayoría en la asamblea. Es decir, yo creo que el país se está lentamente transformando hacia una nueva visión de sí mismo. Pero tenemos más de, no sé si 20 años ya, probablemente o cerca, debatiendo, discutiendo entre el discurso de la izquierda, la reforma constitucional, el cambio institucional del país, los gastos en obra pública que fueron insostenibles y toda esta historia del socialismo del siglo XXI que terminó en una lamentable novela de corruptela, de corrupción de muchos de sus integrantes que han sido puestos en evidencia y obsesionados con el poder y de volver al poder, y parece que confunden el fin con los medios. Entonces hay mucha gente que está en este proceso de análisis personal que confunde las cosas y cree que todo lo que diga la derecha está mal. Y lo mismo, la gente de oposición, el bando opuesto, que todo lo que diga la izquierda está mal. Correcto. Pero eso es absurdo. Pero es un fenómeno que se da, y no solamente acá en el país y en Latinoamérica. Nos vemos que lamentablemente se extiende a lo largo del mundo, porque por ejemplo en Europa no se había visto eso, y lo estamos viviendo. En Estados Unidos estamos viendo que precisamente ya se cae hasta en la virulencia, ¿no? Este enfrentamiento político que de alguna manera pues está deteriorando pues la institucionalidad. Yo veo que se afecta la institucionalidad en las diversas sociedades. Eso es lo que lamentablemente, ¿no? Por esta polarización, por este enfrentamiento político irracional, ¿no? Se están deteriorando las instituciones. Y aquello es terrible porque definitivamente pues hace daño. Son las 5 de la tarde con 44 minutos. Conversamos a esta hora con nuestro distinguido invitado, el abogado Carlos Luis Sánchez. Permítame, ya está con nosotros Michelle Maffei y el abogado Eduardo Mendoza Estrada, a quien saludo con el afecto de siempre. Eduardito, ¿cómo vamos, Michelle? Muchas gracias. ¿Cómo está, Alberto? Qué gusto estar aquí con ustedes, junto a Michelle. Y pues, doctor, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Michelle. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Yo quisiera hablar un poco de la ley de inteligencia que evidentemente fue aprobada, no tuvo ningún chequeo por parte, simplemente fue aceptada ya por la Asamblea. Y a mí lo que me preocupa no es el hecho de que tengamos un sistema integrado de inteligencia, porque eso es una excelente idea, nunca se ha cruzado información entre las instituciones. Lo que a mí me preocupa es que los fondos son reservados, no se van a auditar públicamente y solamente, según la ley que fue aprobada, el Contralor General del Estado va a poder revisar su uso y luego va a incinerar esa documentación.
¿Por qué hacen cuestiones que ni siquiera la CIA hace? Porque la CIA tiene un presupuesto anual, no necesariamente tiene que decir exactamente en qué lo va a utilizar, pero se sabe cuál es el presupuesto anual de la CIA y sin, se podría decir, omitir juicio de valor. Yo no creo que el nuevo sistema integral de inteligencia sea del mismo calibre que la CIA. Ojalá sea mejor. Pero mire cómo Israel desarrolló un sistema de seguridad que es líder en el mundo y alguna vez fue un pueblo simplemente abatido por la violencia. Ojalá alguna vez Ecuador no clasificaba un mundial y de pronto ahora somos una selección que clasifica 5 veces al mundial. Y esta comparación que puede ser chistosa, pues yo sí me acuerdo cuando Ecuador era impresentable en unas eliminatorias, era el payaso, el último, siempre nos ganaba a nosotros y a Venezuela. Ojalá Ecuador pueda transformarse del hueco en el que estamos, en la inseguridad que vivimos, en la inseguridad jurídica que vivimos, a un país que sea líder en seguridad, líder en estos temas de control de la delincuencia. Pero, a ver, yo dudo mucho que todo el presupuesto de estas entidades sea reservado. Yo me imagino, le digo porque este nivel de detalles no lo tengo, pero me imagino que es una parte del presupuesto, ¿no? Pues todo el presupuesto no puede ser reservado. Me imagino que primero eso. Lo segundo, es una propuesta normativa que fue discutida por la Asamblea, que evidentemente en el momento político que vive el régimen ni siquiera fue discutida en la Asamblea porque ya lo habían discutido antes, no por otra cosa, ¿no? El bloque de mayoría ya lo había visto, se pusieron de acuerdo, como es lógico, y votaron a favor de algo que era un producto de ellos mismos. Y la mayoría que los acompaña lo siguió en el proceso. Inclusive algunos disidentes de la oposición, lo cual ha sido polémico. Pero, insisto, si esto es inconstitucional, que es lo que debería preocuparnos, la Corte Constitucional no le va a dar paso. Yo no sé, no recuerdo el espíritu de la norma o las razones por las que se ha dispuesto que estos fondos sean reservados, pero la Contraloría General del Estado pues es el juez de cuentas y el espíritu que yo entiendo que tiene esta normativa es la de preservar la identidad de las personas que estarán involucradas en el proceso de inteligencia, porque obviamente la delincuencia organizada va a intentar insertarse en estos sistemas de inteligencia. Y ¿cómo actúa la delincuencia? Pues la delincuencia no actúa de forma amigable. Mata, secuestra, coerciona, compra, y es lo que hemos vivido hace poco. Mire que hoy justamente me parece que han sancionado con la suspensión en sus funciones a 3 jueces anticorrupción. Esta jurisdicción polémica que también pasó en su momento por el debate nacional de si era necesario o no unificar esta jurisdicción especializada en delitos contra la corrupción. Y no solo eso, sino que además, lo que a mí me pareció absurdo y abusivo, llevársela exclusivamente a una localidad del país. Pues bueno, ahí está la muestra de que las cosas no necesariamente funcionan o no por cómo se lo diseña en la ley, sino por las personas que integran el sistema. Y eso es lo clave, eso va a ser lo más importante. Okay. Este sistema de inteligencia nacional va a estar directamente bajo la dependencia del presidente como tal, y por ende hay muchísimos cuestionamientos si la ley lo que va a generar es espionaje en los ciudadanos. Y justo hace un mes atrás, aproximadamente, compraron el sistema Palantir, que ha tenido problemas ya de espionaje contra ciudadanos de Estados Unidos. O sea, al revés, está teniendo un grave problema ahorita justo porque ha ido en contra, se puede decir, de la privacidad de ciertos ciudadanos en Estados Unidos. Pero, ¿usted cree que las personas deberían temer a tener un poco de espionaje en sus vidas? ¿De verdad la Corte Constitucional lo va a votar si fuese así? Porque si tenemos Palantir y evidentemente una ley que te genera, en efecto, la capacidad de que puedas obtener todo tipo de información de cualquier ciudadano y de paso hacer operaciones encubiertas, evidentemente das paso a espionaje. No es de cualquier ciudadano, es de cualquier ciudadano que pueda tener alguna relación con la delincuencia organizada, primera cosa. Segundo, usted se refiere a darle mucho poder a una persona o a un régimen.
obviamente el poder es peligroso, pero asimismo cuando el mismo presidente de la República o el gobierno no tiene facultades sobre una entidad, mire lo que pasa con el SNAI, por ejemplo. El SNAI hace lo que le da la gana en la cara de todo el mundo. Tenemos delincuentes que son, pues, a todas luces peligrosos, ciudadanos que no deberían ser beneficiados con ciertas consideraciones y el SNAI lo permite. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Yo creo que ese equilibrio es difícil de lograr. Al final del día, lo que sí le digo es, Daniel Noboa o cualquier ser humano que habite en el territorio ecuatoriano está sometido al imperio de la ley y a las garantías prevenidas por la Constitución, y es, al igual que usted y yo, esclavo de sus actos. Lo que haga hoy le traerá consecuencias en el futuro, consecuencias ante la ley, consecuencias ante la opinión pública. Entonces, estamos acostumbrados a desconfiar de nuestros políticos porque no confiamos en absolutamente ninguna institución del país. Si mañana a usted le roban su celular, usted va a poner la denuncia esperando que la policía le recupere su celular y en algún momento poder volver a tener su teléfono. Mucha gente ni siquiera pierde el tiempo en poner la denuncia. Hacen la denuncia online, si tienen seguro, aplican el seguro y se compran un nuevo teléfono. Lo mismo ocurre con los jueces. Mucha gente ya no quiere demandar porque saben que lamentablemente tienen esa certeza de que se van a ver involucrados en una dinámica larga en la que probablemente no se administre justicia, y si no, a cambio de dinero, ahí sí. Entonces la gente no quiere eso. Tampoco quiere involucrarse en política. Mucha gente honesta y buena no quiere involucrarse en política porque ven que es peligroso, porque ven que hay mucho involucramiento con la misma delincuencia organizada y se abstraen. Entonces, hasta que no dejemos de desconfiar y empecemos a creer en que este país puede cambiar, yo no creo que vamos a llegar a ningún lado. Eduardito. Gracias. Me parece correcto lo que menciona, doctor. Nuevamente extiendo mi saludo hacia usted. Pero yo quiero hablarle ya más, aparte de como entrevistador, como abogado, y hablemos del derecho a la privacidad. Porque o sea, yo fui profesor de Derechos Humanos y es un derecho de primera generación como tal. ¿Cree usted que se vulnera el derecho de privacidad en estos casos? Entiendo y tiene toda la razón. Si el Estado no actúa, estamos complicadísimos. Pero al mismo tiempo, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es la línea delgada? ¿Quién va a establecer la línea delgada? Porque en efecto, el presidente de la República puede tomar decisiones como comandante en jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tenemos buenos jueces. Y esa es la realidad. Tenemos un poder judicial desmembrado, porque esa es la realidad. Tenemos un poder constitucional que pues deja mucho que desear, aun cuando se ha hecho lo que se ha podido, y creo que éticamente, aun cuando éticamente no estoy con ellos, nunca los he apoyado, creo que son una corte medianamente limpia como tal, pero tenemos una corte nacional destruida. Entonces, ¿quién va a poner la línea? ¿Hasta dónde yo puedo hacer? ¿Hasta dónde yo soy un comandante en jefe, o hasta dónde yo como ejecutivo puedo realizar determinadas acciones, y hasta dónde yo me convierto en Nixon o me convierto en Montesinos? Porque aquí el riesgo de esto de aquí es eso, que lleguemos a esos niveles. Cuéntenos un poco. La ley expresamente prohíbe eso, primera cosa. Es la misma ley que expide el gobierno nacional y que fue aprobada y que ya es ley de la República la que prohíbe eso. Usted me pregunta si se restringen garantías y derechos. Sí, obvio. De eso se trata la ley. La ley crea escenarios excepcionales dentro de los cuales ciertos principios y garantías se autoriza para que sean de alguna manera u otra vulnerados. El derecho a la libertad, cuando es privado de su libertad como medida cautelar. El derecho al libre tránsito, cuando le imponen a usted una medida de prohibición de salida del país. Y demás. Y ahora estamos hablando del principio o de las garantías de la privacidad, del derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad. Inviolabilidad de su correspondencia. Ese es el derecho que garantiza la Constitución. No, adicional al derecho a la privacidad, que es un derecho garantizado por los mismos derechos, es un derecho también de primera generación. Entonces, como usted bien lo dice, libertad personal y privacidad. La pregunta es, ¿hace cuánto no vivimos en
privacidad. ¿A qué me refiero? Ecuador, Guayas particularmente, y otras provincias como Manabí y El Oro, hemos vivido varios meses, si no años, en estados de excepción. El estado de excepción es un estado, obviamente, excepcional, dentro del que se restringen ciertos derechos. Y eso está autorizado por la ley, autorizado luego por un decreto ejecutivo y un dictamen de la Corte Constitucional. Ya vivimos así, por si acaso, en estado de excepción, donde la garantía de la vigencia de estos derechos es, digamos, relativa. Es decir, si las Fuerzas Armadas tienen noticias de que en esta radio, en este momento, está ocurriendo algún hecho ilícito relacionado con la delincuencia organizada, nos tiran la puerta abajo y nos ponen de cabeza y se llevan nuestros teléfonos, computadores. Eso ya existe. No digo que esté bien, no digo que deba ser el status quo, pero yo creo que se justifica. Claro, pero eso sería un delito flagrante en ese caso. Correcto. En la comisión de un delito flagrante. Ahora, yo digo, correcto, como le digo, lo que vivimos inside en la casa. O sea, por ejemplo, lo que sucedió hace algún tiempo atrás en los mismos Estados Unidos, pues con Snowden y todos los problemas, que todo lo que salía está en la película. Entonces, el derecho a la privacidad que es garantizado. ¿Cree usted que debería el gobierno nacional hacer un acompañamiento con otros organismos internacionales? Yo siempre le pregunto eso a los abogados, si debería llamar a algún otro organismo internacional, llámese Corte Interamericana, o dentro del mismo sistema interamericano, lo digo, porque creo que sería positivo. No sé qué opinión le merece, bueno, para que tenga un acompañamiento respecto de que, pues, para que cubrirse en salud, porque mañana cualquier otro loco, porque eso es una realidad, cualquier otro loco llega y dice, no, persíguelos, pero ellos estaban tratando de salvarle la vida a la gente. Y es verdad. O sea, aquí hay una dualidad que estamos viviendo, aquí hay una dicotomía de vida que se está viviendo. Y como lo digo y lo he dicho siempre, yo creo que el gobierno nacional tiene las mejores intenciones y la ley tiene las mejores intenciones, y creo que el presidente se lanzó para tratar de evitar la delincuencia. De hecho, se ha demostrado así. Pero la delgada línea de los derechos humanos tiene que ser siempre protegida. No sé, creo yo, cuéntenme. ¿Cómo cambiamos entonces? Esa es la pregunta. Usted se sienta mañana como presidente. Excediendo entonces. Usted se sienta mañana como presidente. De eso se trata. Ese es el contrato social, es eso. Nosotros le hemos cedido al Estado nuestra libertad a cambio de que nos cuide. No nos ha podido cuidar porque el Estado está podrido. Entonces usted se sienta mañana como presidente y tiene un coronel de las Fuerzas Armadas que representa una institución que lamentablemente ya está también involucrada en la dinámica de la delincuencia organizada. Vemos militares y policías que entran a las cárceles con armas, con celulares, con droga, y detienen a bandas de delincuentes que secuestran, en los que hay policías en servicio activo y algunos policías en servicio pasivo. Ya veo cada vez menos extranjeros. No sé si se han dado cuenta, pero antes era 40 colombianos, 10 peruanos, venezolanos y unos cuantos ecuatorianos. Ahora poco se habla de eso. Ahora lo que llama la atención es que son o miembros de las fuerzas policiales y armadas en servicio activo o pasivo. Entonces, ¿cómo cambias? Pero no cree, por eso le digo, no cree que ahí debería haber intervención como le digo, de de los organismos, solicitar por parte del presidente de la República una intervención de organismos internacionales que apoyen los derechos humanos y para curarse en salud, más que nada. O sea, mi idea de ahí, aquí en este caso... Nosotros estamos ya sometidos, sin necesidad de pedirle a alguien que venga y se siente al lado nuestro, ¿no? Hemos firmado convenios. Claro, estamos exacto, dentro del marco de convencionalidad. Estamos en el Pacto de San José. Así es. En efecto, pero por eso le digo, no cree que con un acompañamiento, no sé, llamar a alguna relatoría, etcétera, 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 porque como le digo, a mí lo que me da miedo de todo esto es que mañana, con toda la buena intención, después le digan, nos señalen a alguien que quiso hacer un bien, porque esa es la realidad, quiso hacer un bien, por una persecución política le pueden hacer algún daño. O sea, yo lo pienso así, o sea, y no solo lo digo por el presidente, lo digo por los ministros, por los mismos militares o los mismos jefes de la policía, que están, como le digo, que tienen que también estar curados en salud y sentirse seguros al momento de actuar. Yo creo que es una buena oportunidad para que los que hacen mal, los que cometen delitos, los que están organizando la fiesta en la contratación pública a través de chateos, mensajes, llamadas, visitas, estén preocupados. Sin duda van a estar preocupados. A mí lo que me preocupa es que me roben en la esquina y me maten o secuestren a mi familia y ese tipo de cosas. Entonces yo, la verdad,
ya no sé qué más pensar o aspirar de un gobierno. O sea, yo le pido cambios y los cambios tienen que ocurrir. Ahora, ¿qué certezas tenemos los ecuatorianos de que estos cambios no son para el mal? ¿Y por qué nos preocupa? Por nuestra privacidad. Y estoy de acuerdo. Usted es un comunicador, yo soy un abogado en el libre ejercicio. Entonces, ¿qué pasa mañana cuando un cliente mío se vea involucrado en una dinámica cuestionable y me exijan a mí información que por sigilo profesional yo no puedo revelar? Exactamente lo que acabo de decir. Por sigilo profesional no lo podré revelar y podré oponerme fundamentadamente. Igual que ustedes como comunicadores. Lo que pasa es que ya van a haber dos derechos en conflictos. El derecho de pedir la información y su derecho a oponerse. Y ante un conflicto está la justicia. Lamentablemente nuestra justicia no es la mejor, pero esas son las reglas del juego. Si no tomamos acciones ahora y seguimos simplemente aspirando que con las mismas leyes inútiles, con los mismos jueces incompetentes y corruptos y fiscales incompetentes y corruptos, que ojo, sí hay de los otros, pero hay muchos de los que no deberían existir, no va a cambiar nada. Así que yo creo que es una buena oportunidad y la certeza de que si esta normativa vulnera garantías establecidas en la Constitución, la Corte Constitucional le sabrá poner un freno como lo ha hecho antes, porque es una corte muy garantista y respetuosa del marco de convencionalidad. Insisto, la misma ley previene que estas operaciones tienen un objetivo y un fin. Y además previenen que estas operaciones no podrán ser utilizadas, no podrán ser judicializadas como prueba, sino tienen la finalidad de ser preventivas. Perfecto. Agradecerle, doctor. Sí, en estos días me preguntaban a mí, ¿no? en el ámbito periodístico, y yo les decía, bueno, hace 20 años, a mí, pues, los contactos de la primera zona naval, pues, trabajábamos mucho con la inteligencia naval, periodísticamente hablando. Entonces me citaron y tuvimos una conversación reservada. En el marco de lo reservado, ahora lo cuento porque han pasado 2 décadas, entonces me notificaron que en mi condición de director nacional de noticias de la estación televisora para la que trabajaba, tenía intervenido el teléfono, como lo teníamos intervenido, pues, la casi totalidad de directores de los medios más importantes del país. Y eso ya hoy ocurre. Y yo estoy seguro de algo, hasta ahorita yo... Que nos están escuchando. No, tengo intervenido el teléfono. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿y tienes algún problema? Yo no tengo ningún problema porque simplemente yo toda la vida he andado en el marco de las cosas buenas. O sea, simplemente... Sí, pero si usted mañana llama, pero ahí, por ejemplo, es que ahí viene la discusión. Si usted mañana, por ejemplo, llama a su pelada y quiere hablar... Sí, pero eso no... ¿A quién le comprende? ¿A quién le importa eso? O sea, claro, no, pero igual es un derecho. Es un derecho y pero ¿a quién le interesa? Es que lo que pasa es lo que decía el doctor, pues ahí vienen los temas. Lo que se busca es perseguir a la criminalidad, ¿no? Y mientras eso sea lo que ocurra, la ciudadanía va a respaldar estas medidas. Y esperemos a ver qué dice la Corte. La Corte Constitucional se va a pronunciar y estoy seguro que se va a pronunciar en este particular. Perfecto, agradecerle. Carlos Luis Sánchez, constitucionalista, penalista, hablando de estos temas tan relevantes. Son las 6 de la tarde con 3 minutos. Más adelante vamos a hablar con Camila León, también asambleísta de la bancada de ADN. Alberto, ¿no? Un saludo al abogado Enrique Mármol que nos está escuchando. Dice, un país cuya constitución garantiza derechos de primera generación como el derecho a la privacidad y que además está adscrito a instrumentos internacionales que consagran dicho derecho, resulta inadmisible que bajo el pretexto de combatir la delincuencia se pretenda abrir la puerta a prácticas vulnerables de garantías fundamentales. Así es. Me dice, no podemos ir